Digan conmigo, la llave maestra. Y una de las cosas que Dios me hablaba, me decía, ¿qué piensas cuando te hablo acerca de una llave maestra? En ese momento se me ocurrió pensar en una llave que tiene acceso a abrir todas las puertas que existen, ¿verdad? Cuando yo me fui al original del hebreo, ¿qué significa la palabra llave? En hebreo significa maftich, que es M-A-F-T-E-A-C-H. Y ella significa autoridad, el poder de abrir o cerrar todas las oportunidades. ¿Qué es una llave? Es autoridad y poder de abrir o cerrar oportunidades. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 19, por favor. Mateo 16, versículo 15 al 19. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Digan conmigo, bienaventurado eres. Y yo quiero que lo repitan, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Recuerden estos nombres, Simón, digan conmigo, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire qué palabra tan poderosa. Primero, Pedro tuvo la revelación de quién era Cristo. ¿Cuándo se le reveló a Pedro Cristo? Cuando era Simón. Digan conmigo, cuando era Simón. Simón significa en el original vara frágil, que se deja llevar por la circunstancia con facilidad. En otras palabras, un hombre inconstante, inestable. Y viene Jesús y le cambia el nombre, y al cambiar el nombre también le cambia el destino, y le dice, tú serás Pedro. Pero antes de llamarlo Pedro, le dijo, eres Simón, hijo de Jonás. Escuche bien esto porque esto es poderoso. Cuando la revelación viene de la palabra hacia Pedro, que él era el Cristo, ¿qué es revelación? Revelación es una verdad absoluta. Y la palabra revelación viene del griego apocalipsos, la cual significa manifestación. En otras palabras, todo lo que es revelado del cielo es manifestado en la tierra y es direccionado por el Espíritu Santo. Voy a repetir, todo lo que es revelado en el cielo es manifestado a la tierra y es direccionado por el Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Entonces, primero a Pedro se le revela quién es Cristo antes de que él se manifestara a la tierra con todos los milagros y prodigios y después fuese direccionado por el Espíritu Santo. Recuerde que en Mateo 4 versos antes dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Entonces lo que es revelado en el cielo, manifestado en la tierra y es direccionado por el Espíritu Santo. Luego leamos nuevamente el versículo 18 y 19. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, digan conmigo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en la tierra. Entonces, una vez Simón recibe la revelación de quién es Cristo, esa revelación del cielo produjo una manifestación de cambio en su naturaleza de convertirse en vara frágil, hombre inestable, y le cambió el nombre por piedra, Pedro. Amén.
Jesús le cambia el nombre y al hacerlo cambia su vida, cambia su dirección, cambia su destino. La palabra Pedro en arameo significa piedra. Cuando recibe el cambio de su nombre, también recibe dirección. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Aquí Jesús habla de que Él, o sea Jesús, es la piedra angular. Y dice que sobre Él construirá su iglesia. Jesús dice yo, en otras palabras Jesús dijo yo, la piedra angular, será el fundamento para construir mi iglesia. Y dice que las llaves, dice, del Hades, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Aquí se refiere que Jesús toma la llave del reino de los cielos y cierra las puertas del Hades. ¿Cuáles son las puertas del Hades? Son las puertas del infierno. Una de las cosas que Jesús hizo al morir y resucitar fue ir al infierno a cerrar las puertas del infierno que prevalecían en contra de la iglesia, para al resucitar el infierno no tuviera más poder sobre su iglesia. Por eso es que Él se colocó como el fundamento, porque el crecimiento de su iglesia es de abajo y de adentro hacia afuera y hacia arriba. Porque fue desde el infierno que empezó a establecer, cerrando las puertas del Hades. Estoy hablando a alguien acá. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús dice, te daré las llaves del reino de los cielos, estaba diciendo yo mismo, la llave maestra, me daré a ustedes, me entregaré por ustedes, me entregaré a ustedes. Por eso le dice a Pedro, te daré las llaves a ti. No le estaba hablando a un hombre. Porque es que no estamos hablando solo del cambio de nombre y de destino sobre un hombre. Estábamos hablando acerca del cambio de nombre y de destino de la iglesia. Cuando le habla a Pedro, le habla a la iglesia y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estoy hablando a alguien. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y dice que cuando eso pasare, que yo me he de entregar a ustedes, dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo, yo lo desataré en la tierra. Entonces Cristo le cambia el nombre a la iglesia, porque antes la iglesia era vista como vara frágil. Era vista como que el primer Adán entregó y cedió su voluntad a la desobediencia. Entonces el segundo Adán, que es Cristo Jesús, vino a cambiar eso y arrebatar esas llaves de autoridad del infierno para restablecer la iglesia, fundamentarla bajo Él, para poder darnos toda autoridad de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Entonces mira a tu hermano y dile, Cristo te dio, se entregó a ti como la llave maestra. Él es la autoridad. Él es la llave maestra. Por eso Jesús mismo se mostró como esa llave maestra que nos conduce al Padre. Él en sí es la llave de los reinos de los cielos. Y dijo Juan 14:6, dice, yo soy el camino, léalo ahí, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, digan conmigo nadie, viene al Padre si no es por mí. Jesús se presenta como la llave que nos conduce al Padre. Y cuando dice la palabra camino, en el original camino significa llave que da acceso a. La palabra verdad significa revelación absoluta. Y la palabra vida significa regalo de Dios, don de Dios. Cuando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que quiso decir es, yo soy la llave que contiene el acceso al Padre, que también soy la revelación que produce manifestación de cambios, arrepentimiento,
sobre el cual también me convierto en el regalo, en el don de Dios de salvación a la humanidad. Por eso él dijo, yo soy el pan que vino del cielo. ¿Sí lo ve? Dale un fuerte aplauso. Escuche bien, y dice Juan 4:10. Juan 4:10 dice, cuando Jesús se encontró con una mujer samaritana y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si me conocieras realmente, me pedirías agua y yo te daría agua viva. Él le decía a la mujer samaritana que él le daría de beber esa agua viva porque él la cargaba. Por eso es que una vez él resucitó, la envió y era el Espíritu Santo que cargaba, el cual transmitió a la humanidad. Él se encontró con la mujer y le dice, si conocieres el don de Dios y quién es un quién, no qué. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Él decía en otras palabras, si tú me conocieras y me aprendieras a ver como lo que soy el regalo de Dios a la humanidad, el don de Dios a la humanidad, ciertamente me pedirías agua viva. El agua es el Espíritu Santo. Y yo te lo daría de una agua que nunca más tendrás sed. Es el agua del Espíritu de Dios. Estoy hablando algo. Gloria a Dios. Él cargaba esa agua. Y todo aquel que le pida de esa agua, Él la da. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya, porque os enviaré al Consolador, aquel que estará con vosotros hasta el fin de los días. Él traerá a memoria toda palabra que yo os he hablado. Si lees en el principio del mismo capítulo 16 de Mateo, desde el versículo 3 y 4, ponlo ahí por favor. Mateo 16, versículo 3 y 4. (16, 3 y 4). Ajá. Y dice ahí, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Escuche, ¿se acuerdan cuando leímos Simón, hijo de Jonás? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Es la señal de la generación de los rebeldes. Los que dicen ser iglesia con la boca, pero sus acciones no respaldan lo que dicen. Aquí hablaba de los fariseos, le estoy hablando a él. Simón, en otras palabras, eres un hombre inestable y eres hijo de la generación de los rebeldes, que eran los fariseos, cuando Jesús les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? Porque no entráis a mi reino, ni dejar que los demás entren tampoco. Y vino Jesús y le dijo a las personas, a las multitudes, por tanto os digo, escuchad y haced lo que ellos os mande, mas no imitéis su conducta, porque no es digna de mí. Vamos a hablar acerca de esto, porque algo que está restringiendo en que la iglesia reciba el Espíritu Santo es esta señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás que dijo la palabra? Que le pidieron una señal a Jesús, y en la señal que les dio fue la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Esta representa la generación de los rebeldes. Pedro, siendo Simón, era un rebelde. Y cuando le cambió el nombre, también le cambió su destino y le cambió su vida. Por alguien inestable a alguien estable, sólido. Y dice, son aquellos que conocen a Dios, pero no hacen lo que Él les manda.
porque van detrás del conocimiento y no de la sabiduría. La palabra conocimiento significa simple información. Diga conmigo, conocimiento es simple información. Ahora, sabiduría significa el conocimiento aplicado. Hay personas que tienen conocimiento, pero no aplican lo que saben. Mira que es tremendo. Entonces, la motivación más grande de un líder en cumplir su visión viene por pasión y no por posición. Los fariseos estaban detrás de una posición, mostrando una reputación, preocupando cuidar una imagen, sin parecerse a Dios. Y dice que se acercaron a él pidiéndole señal, se las tiraban de inteligentes, de sabios. Y dijo: Señor, maestro, te pedimos una señal. Y Jesús se las dejó, pero no lo entendieron, porque el que está ciego no puede ver sus propias debilidades. Mire, y la Biblia dice que un ciego, si lidera a otro ciego, ambos caen al abismo. Hay personas que pueden ser líderes y pueden estar ciegos. ¿Y a dónde te van a liderar? Con chismes, hablando mal de autoridades espirituales. Te van a aventar, a tirar al abismo. Hay gente que está con un movimiento extraño diciendo que ya los apóstoles se terminaron. Porque el apóstol Pablo claramente en la Biblia dice que él fue el último de ellos. El apóstol Pablo fue el último de los 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Eso no quiere decir que ya no hay apóstoles. Está hablando de que él es el último de los 12, de ese 12 que Jesús tenía, porque Matías no tenía legalidad. El que fue el 12, que fue el que hizo lo que Matías no pudo hacer, fue Pablo. Otro movimiento dicen que ya los profetas se terminaron, porque Juan el Bautista fue el último. Sí, Juan el Bautista fue el último profeta que abrió camino para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, pero no quiere decir que ya no hay profetas. Simplemente fue el último enviado a abrir camino por Jesús. Amén. ¿Le estoy hablando a alguien? Mira a tu hermano y dile: cuidado a quien escuchas. Dile: cuidado a quien escuchas. Porque Jesús dice que él mismo puso los 5 ministerios y los estableció, y es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Entonces ten cuidado a quien oyes. Mira a tu hermano y dile: ten cuidado a quien oyes. La falta de revelación te puede llevar a un estancamiento y aislamiento del favor de Dios. Estoy hablando a alguien. ¿Y cuál es esta generación de rebeldes evangelistas? Cuénteme. Leamos Éxodo 17 del 1 al 6. Éxodo 17 del 1 al 6. Y dice la palabra: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Sí. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, el versículo 2, danos agua, 2, para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Digan conmigo: murmuró. Esto es una de las etapas de los rebeldes. Mire. Y murmuró contra el hombre de Dios Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Mire cómo estaba Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas,
y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los hijos de Israel. Mire cómo tenían amedrentado a Moisés. Moisés renunció a un estilo de vida donde tenía todas las riquezas que cualquier hombre pueda desear, por obtener riquezas celestiales a través de rendir su humanidad para que pudiera Dios vivir en él. Y este líder que renunció a todo por ir a liderarlos y sacarlos de la esclavitud, en la primer prueba empiezan a quejarse y empiezan a murmurar de Moisés, reclamándole, en otras palabras, que estaban mejor cuando eran esclavos. Mire esto. Esta es la generación de los rebeldes, en la señal del profeta Jonás. Y dice, la generación de los rebeldes son aquellos que viven con un corazón endurecido. Ahora yo voy a hablar acerca de las 5 etapas de un corazón endurecido. Esto está en el libro, en el mío, en Nefe. Está en el primer capítulo. Di conmigo 5 etapas. Me pone la imagen. Di conmigo 5 etapas del corazón endurecido. Mírelo aquí. Mire qué tremendo. Las 5 etapas del corazón endurecido. La primera es, diga conmigo, queja. Número 2, frustración. La queja produce frustración. Luego la tercera es raíz de amargura. Eso es un veneno que contagia a la gente. Número 4 es la murmuración. Y número 5 es la rebeldía. Mire qué tremendo esto. Entonces, el hombre empieza primero a quejarse y después de quejarse se empieza a sentir frustrado. Una vez el hombre está frustrado, lo único que empieza a lanzar sobre su entorno, la gente que lo rodea, es raíces de amargura. Por eso critican, por eso juzgan, por eso señalan, por eso hablan de los que sí están haciendo algo para Dios, porque están estancados. Y luego cuando tienen raíz de amargura, que la van dando como chispa de agua hacia la gente, entonces entran en la murmuración. Y empiezan a murmurar. ¿Qué es murmurar? Es hablar en contra de lo que Dios ha hablado. Y cuando llegan a esta cuarta etapa, su corazón entra en una etapa de rebeldía. Digan conmigo, rebeldía. Estos son los mismos fariseos que decían tener a Dios, pero su vida no manifestaba un Dios de amor y de salvación, sino un Dios de dureza, de amargura. ¿Le estoy hablando a alguien? Estas son las 5 etapas de un corazón endurecido. Esta generación quejumbrosa, con su actitud, atraen estancamiento y aislamiento del favor de Dios. Si tú quieres ser una persona que vive en el favor de Dios, tienes que huir de la gente que se queja, tienes que huir de la gente que murmura. ¿Por qué? Porque a través de la raíz de amargura, en el momento que menos lo pienses, caes en la quinta etapa. Que tienes el conocimiento de Dios, conoces la palabra de Dios, pero tus acciones van en contra de lo que profesas o hablas. Esta es la misma que se refería Salomón en Eclesiastés 11, 3 y 4. Vayamos a Eclesiastés 11. Ahí donde está, cierra los ojitos y pon tu mano derecha en la cabeza, por favor. Cierren todos sus ojos, pon tu mano derecha en la cabeza y di: Padre Celestial, abre los ojos de mi entendimiento para que tu revelación produzca manifestación de cambios en mi vida y familia, en el nombre de Jesús. Esta misma es la que habla Salomón en Eclesiastés 11, 3 y 4 y dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. La primera vez que leí esto dije: Dios, ¿qué es esto?
Y Dios me dijo, te voy a dar la revelación. La palabra nube significa presencia de Dios. Digan conmigo, nube es presencia de Dios. Esa misma nube fue la que Dios envió para cubrir a Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Dice que una nube era la presencia de Dios que los cubría. La palabra cuando dice ahí que dice, si fueran llenas esa presencia de Dios, fuera llena, dice, de agua sobre la tierra, la derramarán, se refiere a una lluvia. Digan conmigo, lluvia. La lluvia es el juicio de Dios en la tierra. La lluvia refleja el carácter de Dios. Por eso es que Dios muchas veces enviaba lluvia para bendecir y a veces enviaba lluvia para juicio. La lluvia refleja el carácter de Dios, cómo Él se siente hacia la humanidad. Entonces dice que si esa nube, esa presencia, fuera llenas de lluvia, de aguas de justicia, dice que sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol, digan conmigo el árbol representa la naturaleza humana. ¿Se acuerdan el mensaje cuando yo hablé en Marcos 8:22, cuando Jesús toca los ojos de un ciego y empieza a ver a los hombres caminando como árboles sin dirección? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron. Si no, se lo perdieron. Entonces el árbol representa la naturaleza humana. Y dice, y si la naturaleza humana cayere al sur o al norte, en el lugar donde cayera, entonces allí permanecerá. Y dice, el que al viento observa, viento significa en hebreo ruá, digan conmigo ruá, que es la mayor manifestación de Dios en la tierra. Que es lo mismo ruá que sopló su viento hacia el hombre cuando era inerte en el Edén y produjo un movimiento espiritual. Ya estaba vivo con un movimiento físico, pero Dios dijo, no solamente lo voy a hacer como los animales, que tengo movimiento físico, no solamente lo voy a hacer como el sistema solar, que tengo movimiento físico, sino que voy a introducir en él, a transmitir en él un movimiento espiritual. Amén. Estoy hablando. Entonces, vamos corriendo. Lo que quiere decir este versículo es, si la presencia de Dios trajese un juicio sobre la tierra, donde quiera que estuviese la naturaleza humana, sea con Dios o aislada de Dios, allí recibiría el reflejo del carácter de Dios en la tierra. Por eso la lluvia desciende del cielo en señal de bendición o también como juicio de Dios. Y dice el versículo 4 que el que se dedique a observar la nube, la presencia de Dios, no cosechará. Y el que se dedique a observar lo que el poder de Dios hace en la tierra, que es el ruá, el viento, dice que no segará. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo no los he enviado a ser oidores, sino hacedores de mi palabra. Esta es la generación de los rebeldes que se dedican a ver qué está pasando por allá. ¿Qué está pasando? Oh, la presencia de Dios dice que están en ese lugar, pero no hacen nada porque se dedican a observar y a chismear y a hablar mal de los demás. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Mira a tu hermano, dile, Dios te llamó a transmitir y no a observar. Dile, te llamó a resolver y no a quejarte. Le estoy hablando a alguien. No, aquí no pasa eso, eso es en otro lado. Este pueblo se quejaba por todo. Si usted ve en el versículo 6 del 17, dice que Moisés estaba al frente de la peña de Oreb. La palabra peña significa en el original piedra. Moisés estaba ante la piedra en Oreb. Oreb es el mismo lugar central donde Dios hace alianza con Israel. Es el mismo lugar donde hace memoria del encuentro que tuvo con Jacob cuando le cambió el nombre por Israel. Mire qué tremendo. Cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, el verbo no encarnado, Jesús en espíritu, o sea, Cristo, por eso es Jesucristo, se encuentra con el Cristo que no se había encarnado en Jesús todavía.
Entonces le cambia el nombre y le cambia el destino. La peña, la piedra de Oreb, fue en ese lugar donde hace memoria de ese encuentro donde Dios le cambia el destino, no solo a un hombre, sino a una generación. Le cambia el destino a toda una nación. Mira qué tremendo. Este lugar fue el mismo lugar donde Dios se le manifestó a Moisés en la zarza cuando la encendió y no se consumía. Y al igual fue el mismo lugar donde se escribieron los 10 mandamientos. La piedra de Oreb es un lugar de encuentros con Dios. Mira esto. Y dice que una vez Dios le habla a Moisés, cuando se siente amedrentado por la gente, se siente no valorado por la gente, se siente menospreciado por la gente, porque la gente es mal agradecida a veces. Pero aquí no hay de eso, eso es en otro lado. Mire, y Moisés golpea la piedra y dice que de ella sale ¿qué? Agua, que representa al Espíritu Santo. Cada vez que te encuentras con Dios recibes una revelación. Esa misma produce una manifestación de cambios, la cual trae en tu vida arrepentimiento. Y al arrepentirte recibes dirección del Espíritu Santo, el cual representa la dirección de tu propósito con el fin de alumbrar al mundo con la luz de Jesús. La llave maestra se dio por la iglesia y para la iglesia, entregándose a sí mismo como el don, el regalo de Dios para salvación de la humanidad. Jesús dijo primero, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra, y después dijo, vosotros ¿qué? Sois la luz del mundo. ¿Por qué Jesús habla de que primero somos sal y después somos luz? La sal es un cristal que junto con otros componentes químicos puede sazonar. Entonces la sal como tal, originalmente ese cristal no sazona primero si no se compone con otros artículos químicos. Lo que hace la sal es realmente reflejar, porque es un cristal, y cristal significa reflejo, significa espejo. Nosotros no podemos alumbrar la luz de Jesús si primero no somos esa sal, el reflejo, para que Cristo entonces pueda reflejar su luz a la humanidad. Entonces por eso somos sal primero, y la luz cuando entra en nosotros la empezamos a reflejar. Dice que fuimos llamados a sacar las personas de las tinieblas a la luz admirable. Digan conmigo, luz admirable. Ese habla de Jesús. Ahora, voy corriendo. Dice que Cristo es la llave maestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él es la llave a los 4 ciclos de Dios. Digan conmigo, Cristo es la llave a los 4 ciclos de Dios. Y usted me dirá, evangelista, ¿cuáles son los 4 ciclos de Dios? La palabra ciclo significa que es una temporada que una vez terminada vuelve a empezar. Quiero que me pongas por favor el diagrama de los 4 ciclos de Dios, por favor. Mira esto tremendo. Estos son los 4 ciclos de Dios. Una de las razones por la cual muchas personas entran en estancamiento es porque no están en los 4 ciclos de Dios. ¿Cuál es el primer ciclo de Dios? Este está no en este libro, este va a salir en el segundo. Gloria a Dios. Dice, paso número 1 representa la multiplicación, que es evangelismo. Digan conmigo, evangelismo. Una iglesia que no evangeliza está empezando al revés. El orden se empieza con el evangelismo. Los 5 ministerios que fundamentó y constituyó Jesús operan en conjunto en 4 diferentes ciclos. Y el número 1 es el de la multiplicación. ¿Cómo podemos hacer crecer la iglesia? ¿Cómo podemos traer almas al Señor? A través del evangelismo. Ocurre una multiplicación. Luego el número 2 representa la consolidación, que es a través del trabajo pastoral. Todo liderazgo apunte, por favor.
Mire, ¿cómo así lo que es la etapa o el ciclo pastoral? Son las personas que consolidan las almas que ya han ganado, que les has hablado de Jesús. Ahora entras en una función de discipulado, donde estás llamando a la persona, dándole seguimiento a la persona, como si fueses un pastor. ¿Qué hace un pastor? Apacentar ovejas, cuidar ovejas. Entonces, ponte en la función de pastor donde cuida las ovejas. Número 3 es el apostólico y maestro a través de la revelación. Digan conmigo, revelación. Entonces empieza el evangelismo ganando almas. Luego de ganar las almas se trata de la consolidación, dando un seguimiento y discipulado. Y luego viene lo que es la revelación. Es donde entra el ministerio apostólico y de maestro, donde la revelación desciende sobre la gente que ya vino a la iglesia, que ya está recibiendo un seguimiento en la iglesia, pero están todavía muy nuevos. Pero la revelación abre los ojos y empiezan a ver cosas que no entendían, y empiezan a entender cosas que antes leían y no les daba sentido. La revelación te abre los ojos, y esa revelación produce manifestación de cambios. Es cuando tu vida empieza a sufrir cambios, donde empiezas a dejar el mundo por abrazar el reino de Dios, donde empiezas a dejar malas costumbres por adquirir las costumbres de la cultura del reino de Dios. Luego de este paso número 3 viene el paso número 4, que es el cuarto ciclo, que representa activación. Digan conmigo, activación. Este es el ministerio profético, donde los profetas vienen a activar, a direccionar a través de la visión. ¿Le estoy hablando a alguien? Entonces, los ciclos de Dios están representados en 4 facetas, y cuando la iglesia no se mueve en los 4 ciclos, hay estancamiento. Por eso es que Dios quiere que en la iglesia se puedan traer evangelistas, que traigan un mover evangelístico, traigan también pastores, que traigan un mover pastoral de consolidación dentro de la iglesia, que traigan revelación, que a través de la revelación la gente pueda ya no estar ciega y abrir sus ojos, y como consecuentemente terminar con una activación profética sobre tu vida, y una vez termina, vuelve a comenzar. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces, hoy Cristo se te va a revelar y va a restituir y resucitar todo aquello por lo cual te llamó, que has perdido. Yo quiero que se ponga de pie ahí donde está, por favor. Porque repito, Cristo se va a revelar en tu vida y va a restituir y resucitar todo aquello por lo cual te ha llamado y que has perdido. El restaurador de todas las cosas está en este lugar diciéndote: hoy tendrás un encuentro conmigo, cambiaré tu nombre, cambiaré tu destino, te tomaré del lugar en el cual estás para llevarte al lugar donde debes estar, porque he aquí haré cosa grande contigo, te dice el Señor. He aquí ya la piedra fue movida, la tumba está vacía, yo la llave maestra, te dice el Señor. Así como resucité de la muerte, voy a resucitar tu familia, voy a resucitar los sueños que habían perdido, voy a resucitar todo aquello por lo cual te llamé, y conocerás y dirás: no moriré, sino que testificaré y viviré para contar la grandeza que Jehová ha hecho conmigo. ¿Cuántas personas hay aquí que dicen: hay una resurrección en mi vida? Hoy hay una resurrección en mi vida, hay una activación en mi vida, hay una resurrección en mi familia. Mi familia se rendirá a los pies de Jesús, mi familia se entregará al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy la llave maestra, que es Cristo, te da el acceso al Padre, para que por medio de su gracia, por la cual has sido resucitado juntamente con Él. Colosenses 3 dice: para que tu mirada ya no esté puesta en las cosas terrenales, sino celestiales, y puedas dedicarte a trabajar arduamente para hacer tesoros en el cielo, ganando almas.